Hola, soy Alex Cervantes, director de Ampa Studio. Somos una productora de animación que está en Valencia. Nosotros entramos en coproducciones, hacemos producciones propias e intervenimos en algunos servicios. Nos conoceréis por películas a lo Troy McClure, como Buñuel en El laberinto de las tortugas, y series como Cry Babies. Queremos dar las gracias ya empezamos, al Ware Market, o es que no sé si se pronuncia así, lo siento. Bueno, 3D Wire. Hostia, de pelu me va a matar. Queremos dar las gracias por haber seleccionado un proyecto en el que estamos trabajando últimamente. El proyecto se llama Bipeds y es un proyecto que estamos trabajando junto con una juguetera que se llama IMC Toys. Bipeds es una serie de 13×7, son 13 capítulos de 7 minutos y están muy enfocados para una ventana muy concreta, que es YouTube. No significa que la serie luego no pueda ir a televisiones. Sí puede ir a televisiones. De hecho, Cry Babies se pensó para YouTube y ahora ha sido, pues eso, ahora está en Disney Channel como éxito de audiencia durante 2 años seguidos. Bueno, ha funcionado muy bien. Pero nosotros nos enfocamos mucho en YouTube, porque es nuestro canal, es el canal en el que está funcionando muy bien toda la comunicación y es como están funcionando muy bien las series que estamos haciendo junto con IMC. ¿Qué diferencia hay de enfocarnos claramente a YouTube? Pues porque toda la experiencia adquirida después de muchos años trabajando y haciendo series en YouTube, hemos aprendido un montón. Por ejemplo, una de las características básicas y claves son que en los 4 o 5 primeros segundos hay que enganchar al espectador. No podemos demorar mucho el nudo, entre comillas. Es decir, tenemos que dejar muy claro, el planteamiento tiene que ser súper claro al principio y tiene que ser un planteamiento como muy jugoso y muy divertido para que nuestro target, el target que sea en este caso un 5-8, cosas así, se queden ahí a la expectativa. Entonces, bueno, pues ya te digo, nosotros nos enfocamos mucho en eso. El pitch de Bipeds es un grupo de perritas que son amigas, viven en una zona playera y siempre les pasa algo con sus peinados. El juguete son perritos con el pelo muy largo. Primero, la juguetera hizo unos prototipos para que veáis un poco el pelo ahí súper largo. Digamos que es un juguete un poco del estilo de My Little Pony, ¿vale? Que son, pero en vez de caballitos son perritos, donde las niñas pueden disfrutar un montón peinándoles. Aquí tenemos otro prototipo que se hizo y pruebas que se hicieron. Y luego ya en las jugueterías ya tenemos esto. Vienen en una especie de bote de laca, ¿vale? Que se le desprecinta. Hostia, esto parece un vídeo de YouTube de esos que ve mi hija, ¿eh? Pues ahora no sé qué. No, bueno, pues eso. Y entonces aquí está. Y aquí podéis ver el resultado final, ¿vale? En cuanto a juguete. Es un producto que se vende súper bien para niñas, porque es súper chulo el peinado y tal. Y era algo que tenía IMC la juguetera hace un montón de tiempo, era una marca suya y algo que llevan mucho tiempo trabajando con las perritas, pero se quedó como un poco apartado. Y lo volvieron a retomar hace un par de años y como llevamos ya trabajando mucho tiempo junto con IMC haciendo Cry Babies, Bloopies, pensaron que ahora era el momento para sacar las Bipeds y apoyarlo con una serie de animación potente. Digamos que esa es nuestra parte. Nosotros nos encargamos de recoger el briefing o un primer briefing de IMC donde nos explican claramente qué quieren hacer. Mira, queremos vender unas perritas, queremos potenciar sobre todo el tema del pelo, que vayan todo en torno acerca de su pelo, los problemas con el pelo, que tienen diferentes peinados. Entonces nosotros, basándonos un poco en ese briefing y trabajando codo con codo con nuestros socios, con la juguetera, creamos una Biblia. Para que veáis un poco la Biblia, nosotros creamos esta Biblia en la que, bueno, nosotros, trabajando en colaboración, donde aquí la juguetera IMC nos empieza a enseñar los tipos de perritas, pues cómo son, qué tipo de peinados, cómo se llaman. Todo eso ya lo tienen súper bien pensado ellos. Nosotros, en función a lo que nos proponen, pues empezamos entre ellos y nosotros a escribir una Biblia en el que
donde se explique pues eso, pues de qué va la serie, dónde va a ocurrir, qué tipo de personalidades tienen las perritas, sobre todo, muy importante, qué valores vamos a transmitir con la serie. Y en una Biblia, bueno, supongo que mucha gente o estudiantes que no hayáis visto Biblias terminadas, bueno, esto es digamos que es una Biblia más de trabajo, no es una Biblia de venta. Las Biblias de venta suelen estar mucho mejor maquetadas, hay menos información, y esto es una Biblia de trabajo para nuestros equipos de guionistas, nuestro director de arte y demás, ¿vale? Donde contamos un poco cómo es el escenario, cogemos referencias, buscamos otras cosas que se han hecho por ahí, a ver looks de iluminación, tipo de habitación, y luego junto con el arte que nos va pasando IMC, nosotros vamos adaptándolo un poco al mundo, ¿vale? Pues bueno, cómo nos imaginamos, cómo se ven las cosas, vamos, una Biblia de trabajo, ¿vale? Donde tenemos aquí un montón de información. Pues esto es lo primero que hacemos, que es trabajar muy bien esta parte. Tenemos un pequeño inconveniente en cómo estamos trabajando, y es que el mundo del juguete es muy diferente, los tiempos del juguete es muy diferente a los tiempos audiovisuales o los tiempos de animación. El juguete, desde que empiezan a trabajar sobre él hasta que lo terminan y lo lanzan, es en un tiempo mucho más reducido que los que tenemos nosotros en animación. Por lo tanto, siempre es más complicado hacer una serie de este tipo por eso, básicamente, porque conforme hacemos la Biblia, esa Biblia va sufriendo siempre modificaciones, constantemente, porque pues ahora hemos añadido, yo qué sé, otra perrita nueva, o ahora de repente ven por algún focus test que hacen y pruebas con público objetivo, que esta perrita le quieren cambiar el peinado, y es algo que ya nosotros hemos empezado a trabajar. Entonces digamos que tal y como hacemos estas series, nos tenemos que adaptar, tanto nuestro socio, la juguetera, como nosotros nos tenemos que adaptar unos a otros, nosotros para nuestros tiempos y ellos con sus tiempos. Digamos que es un poco especial hacer series basados en juguetes. Bueno, ¿cómo empezamos la serie? Pues empezamos básicamente a través de la Biblia que os he enseñado. Nosotros preparamos, todo nuestro equipo de guionista prepara una batería de premisas y de ideas a los cuales compartimos con la juguetera, porque para nosotros es muy importante la visión de la juguetera, porque ellos saben qué quieren vender, cómo venderlo. Nosotros estamos, digamos, en la parte audiovisual. Nosotros sabemos cómo hacer una serie y cómo hacer una serie que funcione. Pero claro, eso tiene que ir acompañado con que el juguete tenga notoriedad y el juguete se venda. Entonces digamos que hay como una batalla sana, desde mi punto de vista, entre hay que hacer un producto audiovisual que funcione por sí mismo, pero tiene que estar muy apoyado en el juguete. Es decir, no podemos hacer lo que queramos en pro de que sea una serie súper divertida, porque igual o no nos acercamos al target que es el que nos interesa para el propio juguete, o estamos contando cosas o transmitiendo una serie de valores que no son los valores que se quieren transmitir con el propio juguete. Entonces, bueno, digamos que siempre tenemos que tener reuniones buscando cuál es la mejor manera. Por eso las premisas siempre están muy revisadas por la juguetera para estar todos como muy alineados. Una vez tenemos las premisas, empezamos a trabajar en los guiones. Esta parte también es también muy delicada, porque cuando nos metemos sobre todo con los diálogos, eso es lo que va a hacer que suba o baje el target. Entonces tenemos que estar siempre muy en contacto, porque lo que a nosotros nos parece que es muy divertido y va a funcionar como un tiro en televisión y en YouTube, es probable que se les vaya un poco el target de juguete y pueda peligrar las ventas, que al final es con lo que se financian las series. Por lo tanto, es un poco de tira y afloja, o sea, buscando el sitio concreto de la serie. Luego, a partir de ahí, pues como una producción normal y corriente. Hacemos un animatic, trabajamos en el animatic. Una vez terminamos ese animatic, la juguetera hace un focus test de todo nuestro target objetivo. Pues de 4, 5, 6, 7... y esta es un focus test como muy dirigido. De esa manera podemos ver si está funcionando, si no está funcionando bien, qué parte del animatic no se entienden, qué parte de la historia no se terminan de entender y qué cosas hacen gracia. Y entonces, como digamos que estamos trabajando siempre en todos los departamentos, digamos todos los procesos los hacemos a la vez, porque no podemos cerrar la preproducción porque luego a mitad de año de repente hay un juguete que se vende más que otro,
o detectan que hay un color que funciona mejor que otro. Entonces, siempre tenemos que estar como trabajando en paralelo. Y lo mismo pasa con los animatics y las propias historias. Nosotros, conforme vamos haciendo, se van testeando. Conforme lo que aprendemos en esos tests, vamos aplicándolos en siguientes capítulos o en siguientes procesos. De tal manera que siempre nuestros capítulos están muy alineados. Y es lo que yo creo que es una de las cosas que hace que tengamos mucho éxito con nuestras series. Bueno, pues una vez terminamos el animatic, pues pasamos a los siguientes procesos, que es layout, animación, compo, lighting, donde hay mucho trabajo. En este caso, el trabajo duro, digamos, ha sido más una parte técnica. Es decir, nosotros somos muy conscientes cómo hacer una serie en el tiempo que necesitamos para poder vender juguetes, en el tiempo que tienen que ser el lanzamiento de juguete. Todo lo tenemos muy claro. Pero aquí a este proyecto se sumaba esto, el pelo. El pelo tenía que ser pelo real, con cierta simulación, o bien ficticia o bien real. Y entonces, claro, al final estamos haciendo una serie. Es decir, una serie no vamos con presupuestos ni de largometraje, ni vamos con presupuestos americanos, vamos con un presupuesto de serie. Normal, un presupuesto normal, pero un presupuesto de serie. ¿Qué pasa? Que todo lo que es pelo y dinámicas es el mega Cristo. Entonces, toda esa parte, hasta que empezó a rodar y hasta que empezamos a controlar bien la serie, fue como la parte más compleja. ¿Por qué? Pues porque conforme hacíamos la serie nos íbamos encontrando con diferentes problemas de que las cachés no se pegaban, que de repente algunos huesos no funcionaban, y entonces gracias a nuestro equipo de los Hair Artists y todo nuestro equipo de lighting, pues bueno, de lighting y SteamComp, todo lo que es una parte como un poco más técnica, pues nada, conseguimos que funcionase muy bien y sobre todo entrase en unos tiempos asumibles para ser una serie. También es verdad que, bueno, pues que habían también una serie de cosas muy complejas para animación, que es el largo del pelo. Es decir, para que no fuesen arrastrando, tuvimos que adaptarlo un poco, hemos cortado un poco los pelos, animación tiene que hacer su trabajo, entonces, digamos que esta era, para mí, una de las complicaciones técnicas más importantes de todo. Una de las cosas que está funcionando muy bien con esta serie es el plan que hemos hecho, el plan digital que se ha pensado para las Bipeds. Hacer una especie de vídeos digitales, sí, sé que es un poco raro vídeo digital, bueno, le llamamos así, o sea, todo es digital, pero bueno, le llamamos así, que son unos vídeos grabados en imagen real. Hemos generado unos platós aquí cerca, donde hemos recreado toda la peluquería de Fabio y Fabia, que son los humanos protagonistas, bueno, que son los humanos que intervienen en la serie y que ayudan a las perritas a ser peinadas. Las peinan, les hacen looks y tal. Entonces hemos contratado un actor y una actriz que hacen de Fabio y Fabia, y ellos cogen las perritas en juguete, tal cual así, las sientan en su sillita, en la sillita que viene con el producto, y le hacen peinados que nosotros hemos sacado previamente en la serie. En la serie vamos haciendo diferentes peinados según la situación y ellos lo recrean real. Pues mira, hay que hacer una trenza, y es una especie de tutorial de YouTube para niñas, niñas o niños, bueno, pero especialmente es un taller femenino, en el que les enseñan pues a hacer todos esos peinados, pues a teñirlo. Hay un montón de props y un montón de cacharritos que vienen con el juguete que te ayuda a hacer un montón de cosas con el peinado. Y ese apoyo digital a nuestra serie viene muy bien, porque nosotros sacamos cerca de 2 capítulos al mes aproximadamente de 7 minutos. Tenemos que estar siempre alimentando ese canal de YouTube. Entonces, entre cada 2 capítulos metemos algunos capitulitos de vídeos digitales, como Fabio y Fabia te recuerdan el capítulo que has visto. ¿Os acordáis cómo Alexia se hizo el peinado? Pues esto se hace así, coges una trenza. Entonces está muy bien, pues eso, pues porque digamos que es como un complemento y le damos cierto valor o un valor añadido le damos a la serie y al contenido. Ahora mismo Bipeds se han convertido en una de las series con mejor arrancada de las que hemos hecho. Evidentemente Cry Babies supera a todo,
porque digamos las visualizaciones son bestiales. O sea, es algo espectacular y cómo está funcionando en todo el mundo. Pero sí que es verdad que Biped se arrancó en plena pandemia y a día de hoy ya lleva más de 5 millones de visualizaciones en muy poquitos meses. Luego el juguete se está convirtiendo también en un top ventas. Ahora mismo estamos en torno, creo que es el quinto juguete más vendido en Italia. En Europa está como el 13 o por ahí, que para tan poco tiempo y sobre todo haber arrancado en la pandemia es todo un éxito. Sí que es verdad, pues bueno, por lo mismo, que no es Crybabies, pero porque Crybaby ya tiene un recorrido, ya hemos hecho muchas temporadas, ya digamos que es top ventas, Crybabies es top ventas en todo el mundo, es en Estados Unidos número 1, la muñeca más vendida en Estados Unidos, la muñeca más vendida en Europa, y la serie está en torno a los 2 billones con B, pero billones americanos, no sé cuánto es eso, 2.000 millones de visualizaciones. Y claro, acercarse a eso es complicado, pero sí que ha tenido una muy buena arrancada Biped y estamos muy contentos. De hecho, ya se está trabajando en la segunda temporada sin haber terminado aún la primera. Me preguntaban desde Wire... hostia, otra vez. Desde Wire Market que también dijésemos que estábamos buscando. En principio no estamos buscando nada, porque la serie se está autofinanciando, no necesitamos socios, ni partners, ni coproductores, ni siquiera ventanas, porque ya digamos que ya está funcionando por sí sola. Simplemente era el momento de presentarlo por la invitación de ya sabéis de quién iba a hablar, ¿no? De Wire Market y nada, espero que os haya gustado la presentación y nada, muchísimas gracias, de verdad. Chao.